Así, tal cual. No, la enfermera. Yo digo, suspendamos la clase. No, pero el día no. Mañana y viernes. Opino. Si quieren algo, soy la presidenta del club de aquí. Hermana Damari. Hermana Damari. Díganos en oración, por favor, para la demostración. Que el Señor le guíe y los guíe en esta Señor mi Dios, estamos en su presencia, agradeciéndole por este día, Señor, agradeciéndole por su misma vida, Padre, porque renueva su misericordia estando con nosotros, Señor. Le pido para que usted también sea guiando este momento, Señor, donde el hermano nos va a enseñar, Padre, ayúdanos a estar atentos, Señor, y a poder retener todo en nuestra mente y también nuestro corazón, Señor. Dejamos todas sus manos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo tengo aquí listo separado en el pasaje que voy a estar trabajando. Voy a usar símbolos del Evangelio y los tengo colocados en mi Biblia en el lugar donde los voy a leer el versículo. ¿Sí? Espero que no sea un obstáculo para ninguna ayuda. Por lo general lo hace así, le pone los símbolos de... No, coloco los papelitos chiquititos mejor. Esta vez mi esposa usa así. Está bueno. Según los colores. Qué lindo. Yo prefiero los papelitos y esta vez va a ser mi primera vez que voy a practicar con los símbolos del Evangelio. Generalmente los tengo aparte. ¿Sí? Bien. ¿Listos con sus relojes? ¿Listos con sus cronómetros? Y una varita mágica, que ahora son niños, pero también son adultos porque me van a calificar. ¿Sí? Bien. ¿Lista, David? Empezamos. ¿Te has enfermado alguna vez? Sí. ¿De qué? Influenza. Oh, la influenza. Ah, De la guata. de la guata. ¿Y tú, Bastián? ¿De resfriado, Cintia? La guata. Sí. Y hay enfermedades que como que se curan rápido, ¿sí o no? Sí. Pero hay otras enfermedades que son largas. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en el tiempo de la pandemia? Que hubo las cuarentenas y todo, que no te podías acercar a tus abuelitos, no podían visitarte ni tú visitarlos. ¿Cómo te sentías con eso? Yael, ¿cómo te sentiste con eso? Triste, ¿Por qué? porque no podía salir a ver a mi abuelito. Y ustedes vieron en la televisión, en las noticias, cuando los países comenzaron a decretar cuarentena y todo el mundo estaba en sus casas y no se movía prácticamente nadie, solo lo que era emergencias. Y yo recuerdo que fue algo tan bonito en ciertos aspectos, porque los ríos de Europa, esos países de allá lejos de nosotros, por ejemplo, por las ciudades de París y eso, Venecia, el agua estaba limpia. Y los animalitos volvieron a estar allí porque no había bulla de las embarcaciones, los motores, no había gente haciendo bulla y la contaminación disminuyó muchísimo. Qué impresionante que fue eso. Había incluso manadas de elefantes en la India que volvían a los lugares donde antes ellos se alimentaban, porque ahora las utilizan las personas para sembrar arroz, porque ellos las usan para la venta. Las enfermedades a veces tienen cosas buenas, pero generalmente las vemos como cosas malas. Y hay unas que uno puede superarlas y hay otras que no. Muchas personas murieron por el COVID, ¿sí o no? Muchas personas murieron en todo el mundo. ¿Y es fácil librarse del COVID? No. Hay vacuna y todo eso, pero de todas maneras sigue dando. ¿Sabes? En la Biblia, la palabra de Dios nos habla de un hombre que era muy importante. Era el general, el comandante del ejército de su país. Este hombre se llamaba Naamán. Y Naamán significa agradable.
Debe haber sido una persona bastante agradable para vivir con ella, para conversar con este hombre. Este era el general de un ejército de un país llamado Siria. Siria hasta hoy existe. Y tú debes haber escuchado las noticias de la guerra de Israel que ahora tiene con el grupo de Hamas. Bueno, Israel es el país, el pueblo de Dios. Y Dios había dado algunas instrucciones a su pueblo en cuanto a las enfermedades. Pero también Dios había dicho, si tú me obedeces, mira, yo voy a estar contigo, voy a luchar tus batallas y vas a ser vencedor. Pero si tú no me obedeces, yo voy a castigarte. Y una de las maneras en que los iba a castigar era expulsándolos de la tierra que les había dado, pero empezaba también, ¿sabes con qué? Con falta de lluvia. Con falta de lluvia empezaba el llamado de atención. Los reyes que habían en la nación de Israel, muchos no creyeron en Dios. Fueron muy pocos, hasta que llegó al reinado un rey que se llamaba Salomón, hijo del rey David, el famoso rey David, cuando el reino estaba unido. Pero cuando murió Salomón, uno de sus hijos hizo algo terrible y Dios dividió el reino en dos. El reino del norte, que se llama Israel y su capital es Samaria, y el reino del sur, que es Judá, y su capital se llama Jerusalén. Ahí en Samaria reinaron reyes en Israel, el reino del norte, que no creyeron en el Dios verdadero. Por eso ellos continuamente tenían problemas, porque Dios les llamaba la atención para que regresaran por medio de los profetas. El profeta era un mensajero de Dios, el representante de Dios para hablar a las personas acerca de lo que Dios quería para ellos. Pero el pueblo aún así seguía en incredulidad, en desobediencia a la palabra de Dios, que no estaba completa como tú y yo ahora la tenemos completa. Pues en el reino del norte, en el que llamaba Israel, ¿cuál era la capital? Samaria. Allí había un rey que se llamaba Joram, y en ese tiempo estaban en guerra con el país vecino al norte de Israel que se llamaba Siria. A veces también en algunos libros se los conoce como los arameos, porque están arriba, al norte de Israel. Y la capital de Siria era Damasco, y el rey de ese tiempo era Ben-Hadad, y tenía su comandante valiente que comandaba, que dirigía los ejércitos de Siria. Y la Biblia, la palabra de Dios dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande. Y cuando dice grande no habla de que era inmenso como un gigante. Quiere decir que era muy importante, que lo querían, lo estimaban muchísimo delante de su señor, del rey, y lo tenían alta estima, porque por medio de Naamán, Jehová, el Dios verdadero, el Dios de los israelitas, que se relaciona con las personas para salvarlas, había dado salvación a Siria, no a Israel, porque Israel estaba en desobediencia, pero había dado salvación a Siria. Pero este hombre tan importante, me imagino con mucho poder económico, con muchas riquezas, tenía una enfermedad terrible, y esa enfermedad terrible era la lepra. Dice la Biblia que este hombre era leproso. Pero, ¿qué es eso de la lepra? La lepra es una enfermedad que comienza de manera invisible. No ataca por fuera, ataca por dentro. La primera cosa que hace la lepra es quitarte la sensibilidad, es decir, te quita el dolor. Las personas cuando tienen lepra se cortan, se golpean y no sienten dolor. Y algunos dicen, ay, es que yo soy valiente, yo soy macho, dicen los varones, ¿no? Yo soy fuerte. No, cuidado, a lo mejor tienes lepra. Tienes que ir rápido al médico. ¿Sí? Mira, y cuando ya se da cuenta la persona, aparecen manchas blancas en cualquier parte del cuerpo. Y después esas manchas blancas comienzan a pudrirse. No solo la piel, sino la carne. Y apesta. Las personas en la Biblia tenían una ley dada por Dios. Los leprosos no podían estar en medio del pueblo. Es más, ni con su familia. Debían ser echados fuera de las ciudades.
Por eso se juntaban entre los leprosos y eran que estaban afuera. Y nadie podía tocar nada de lo que tocó el leproso. ¿Por qué? Es más, los leprosos tenían que vendarse o cubrirse todo su cuerpo, su rostro. Imagínate lepra en la nariz. Y llegaba un momento en que por causa de la lepra, la parte del cuerpo se caía. Y la persona no sentía nada, ni cuenta se daba. Era terrible. Hasta hoy no se ha encontrado una cura total para esta enfermedad de la lepra. Y hay muchas personas que sufren esta enfermedad hasta el día de hoy. ¡Qué terrible enfermedad! ¿Sí o no? Y mira, cuando las personas querían comer algo, debían entrar a la ciudad a buscar agua, ellos tenían que ir cubierto todo y a la medida que caminaban tenían que decir, inmundo, inmundo, inmundo. Quiere decir, aléjense, aléjense de mí, tengo la lepra. Y las personas inmediatamente se hacían a un lado, porque no querían tampoco, no es que se contagiaban, sino que la ley de Dios decía que una persona leprosa no podía acercarse a la casa de Dios para adorar, para conocer mejor a Dios. Terrible enfermedad que te expulsa de tu familia, que te expulsa de tus amigos. Y no importa si eres rico o pobre, te expulsa de todo. Qué terrible esta enfermedad de la lepra. Pero ¿sabes? Hay algo que es mucho más terrible que la lepra. Y eso es el pecado. El pecado es todo lo que tú piensas, dices o haces que no agrada a Dios. Es hacer las cosas a tu manera, como tú dices, y no como te dicen los adultos, especialmente a través de la Biblia. Por ejemplo, creer que eres un niño bueno, que no haces daño a nadie, eso es pecado. Cuando odias a alguien, estás pecando. ¿Qué más crees tú que es pecado, que a Dios no le gusta? Robar. ¿Y qué es robar? Quedarse contigo algo que no es tuyo. Muy bien, ¿qué más? Mentir. Ajá. Pero ¿sabes? Creerse mejor que los demás también es pecado. Cuando comienzas a mirar a los demás así como que, estos, a lo mejor eres un excelente alumno, dale gracias a Dios por ello. Pero si comienzas a mirar a los otros como que, estos de aquí no saben como yo, eso es orgullo. Y es un orgullo malo. Y eso se llama pecado. Y sabes que tú y yo nacimos con el deseo de pecar. Nadie nos enseña a pecar. Naciste con el deseo de pecar igual que yo. Y la Biblia, la palabra de Dios nos dice que somos esclavos del pecado. Es decir, no podemos librarnos por nosotros mismos del pecado. Y quiere decir que solo tenemos para obedecer al pecado, al deseo malo que está en ti y en mí. Escucha como dice en Juan 8:36. Escucha como dice. Es el 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Quiere decir, no puede hacer las cosas sino solo el pecado. Las cosas malas que piensas, dices y haces, las que quieres hacerlas a tu manera y no como lo que Dios enseña. Y el pecado merece un castigo. Porque cuando te portas mal, ¿sí o no que sufres un castigo? Sí. A lo mejor solo te retan, te llaman la atención, pero a veces las mamás, especialmente las mamás, pero a veces el papá también, y castiga fuerte, ¿sí o no el papá? Pero la mamá a veces usa la chancla voladora, ¿sí o no? Y qué puntería que tiene la mamá. Pues qué bueno que te castigue, porque si te dejas sin castigo, vas a hacer las cosas a tu manera siempre. Dios castiga el pecado, pero el castigo que da Dios por el pecado es la muerte. Y eso es ser expulsado de la presencia de Dios para siempre. Yo he pecado, ¿y tú has pecado? La Biblia dice todos. Pero mira, qué terrible la enfermedad esa que tenía Naamán. ¿Cómo era esa enfermedad? ¿Cómo se llamaba?
Lepra. Porque mira, si el pecado nos expulsa de la presencia de Dios, la lepra los expulsaba de su familia y de todas las personas. Pero Naamán no era del pueblo de Israel, era del pueblo de Siria. Entonces él no conocía la ley de Dios. Y por eso él seguía con su familia. Me imagino que la pobre esposa de Naamán, porque la Biblia dice que tenía esposa, no nos habla de hijos, pero sí de la esposa, al verlo sufrir a un hombre tan importante, ¿cómo crees tú que se sentía ella también? Seguro que muy mal. Pero también la Biblia, la palabra de Dios nos dice que bandas armadas, es decir, pequeños ejércitos con armas de guerra, solían ir y atacar desde Siria hacia Israel. Y en una de estas ocasiones en que fueron hacia Israel, llevaban presos y cautivos a los niños, jóvenes y adultos para tenerlos como esclavos. No solo se llevaban las ropas o las siembras, los cultivos que ellos hacían, sino también a las personas. Y en una de estas ocasiones se llevaron a una muchacha, a una pequeña niña, y la llevaron para que fuera esclava de la esposa de Naamán. Esta muchacha de Israel sí conocía la palabra de Dios acerca de la lepra. Y la palabra de Dios, ¿te acuerdas que decía que no debían tocar nada de lo que tocó el leproso? Pero ¿y ella cómo haría si tenía que hacer las cosas porque era esclava allí? Oh, ¿qué decisión tomaría ella? Ella fue muy sabia, tomó la mejor decisión. ¿Y sabes lo que hizo? La Biblia, la palabra de Dios, nos dice que ella fue y habló a la esposa de Naamán. Y le dijo: si mi señor rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. ¡Oh! Mira la decisión que tomó la muchacha. Ella conocía al Dios verdadero y bien pudo haber dicho: Señor, dale un rayo a este para que se muera de una vez porque me tiene aquí como esclavo. No tomó esa decisión. ¿Cuál fue la decisión que ella tomó? Ver cómo podría ser sanado de la lepra. Dios permitió que esta niña, que lo conocía a él de verdad, llegara a casa de Naamán para mostrarle que sí lo amaba, que se interesaba por él. ¿Crees tú que Dios se interesa por ti? Claro que se interesa por ti, porque la Biblia, la palabra de Dios nos dice que Él te ama. Me ama a mí y ama a todas las personas con un amor eterno. Mira, escucha como dice en Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado. Y eterno significa que es desde siempre y hasta siempre. Nunca se equivoca, nunca se termina, más bien se extiende. Qué maravilloso que es el amor de Dios. Es ese amor que tiene por ti, que tiene por mí, por todas las personas. ¿Por qué te ama? Porque Él te hizo. Él es el creador de todo. El sol, la lluvia, que ahora no nos deja ver el sol. ¿Qué más crees tú que hizo Dios, Pedro? El sol. El sol, ¿qué más, Bastián? Los árboles. Los árboles. Catalina, ¿qué más crees tú que hizo Dios? El mar. El mar. Pero ¿sabes? Todo eso lo hizo para que tú y yo lo disfrutemos. Pero lo más importante que hizo Dios, te hizo a ti, me hizo a mí. Él te conoce exactamente porque Él te hizo. Él sabe tu edad, yo tengo que preguntar. Él sabe tu nombre, yo tengo que preguntar. Él sabe dónde tú vives. Y Él es todo esto porque Él te ama. Él es el Dios creador que te ama. Y es un Dios santo. Es decir, Él es diferente. Nunca pensó, nunca dijo y nunca hizo nada malo. Y como Él es el Dios santo, Él es diferente, vive en un lugar diferente y santo. ¿Y cómo es ese lugar diferente y santo? La Biblia dice que es el cielo. No este que lo vemos ahora cubierto de las nubes. Otras veces parece como que está despejado, ¿sí o no? Y se lo ve lindo. Es más, es la casa donde vive Dios. Y la Biblia nos dice que allí hay una ciudad que es de oro, con una calle que es de oro. Imagínate cómo será. Pero ¿sabes qué también dice la Biblia?
que allí en la casa de Dios no entran las enfermedades. Por lo tanto, no va a haber lepra, tampoco el COVID, tampoco el resfrío. Y ¿saben qué? Tampoco vamos a necesitar medicina. ¿Y por qué no va a haber medicina? Porque no hay enfermedades. Y todo esto es porque no entra el pecado a la casa de Dios. Por eso a la casa de Dios pueden entrar solamente los hijos de Dios. Porque ese lugar es solo para los hijos de Dios. ¡Qué amor tan maravilloso que es el amor de Dios! Eterno. ¿Y qué dijimos que era eterno? Desde siempre y hasta siempre. Ese amor tiene por ti. Es el amor que tenía también por Naamán. Por eso él le permitió que esta niña, que conocía al Dios verdadero, a Jehová, dice la Biblia, el Dios que se relaciona con las personas para salvarnos, ella sí sabía. ¿Y qué le dijo a la esposa de Naamán? Si rogase mi señor, mi amo Naamán, al profeta que está ¿en dónde? En Samaria. En Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Qué crees tú que hizo la esposa de Naamán? Le dijo. Yo creo que ella inmediatamente fue a contarle al esposo y Naamán debió haber dicho, me imagino, esta es mi oportunidad. Inmediatamente fue a la casa donde estaba su rey y la Biblia, la palabra de Dios nos dice que Naamán le contó así al rey y le dijo al rey, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Como el rey quería muchísimo a Naamán, le dijo a Naamán, mira, anda, ve y yo enviaré cartas contigo, cartas al rey de Israel para que te atienda. Pero ¿sabe qué más hizo Naamán? Naamán preparó regalos para darle al rey. Bueno, es una formalidad de ese tiempo también, igual que ahora cuando se visita a alguien se le lleva alguna cosita, pero no iba a llevar alguna cosita. Escucha lo que iba a llevar. Salió pues, dice él, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Es decir, era altísimo dinero que llevaba. Las piezas de oro, monedas de oro. También dice allí, talentos, era mucho dinero. Y 10 trajes muy especiales. Cuando dice mudas, no es que llevaba mujeres mudas, no, pero dice mudas es ropa para que se vistiera allí el rey. Y él se subió, me imagino que en su caballo, y no iba solo aquí, pues tal vez tú lo ves solo con un criado, y se dirigía, ¿hacia dónde? Hacia Samaria, a buscar al rey. Y cuando yo me imagino los habitantes de Israel y llegó él hasta Samaria, uy, a lo mejor pensaban otra guerra más, porque mírenlo, ahí viene Naamán y su ejército. Pero él no iba en son de guerra. Él sin duda sabía dónde encontrar al rey Joram. Y cuando encontró al rey Joram, me imagino que en el palacio de él, le entregó las cartas. Cuando el rey Joram, me imagino que todo así extrañado, leyó las cartas, una señal de desesperación, de no saber qué hacer en ese pueblo es rasgar las vestiduras. Los reyes usaban doble túnica. Entonces él rasgó una de ellas y dijo, ¿qué está pasando? Miren, ese hombre Ben Hadad está buscando ocasión para hacernos guerra nada más. ¿Por qué? Cuando él leyó las cartas, mira lo que decían. Dios, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. ¿El rey Joram podría sanar a Naamán? No, y por eso él dijo, ¿acaso soy yo Dios que mate o que dé la vida y para que me manden a este hombre para que lo sane de la lepra? Solo está buscando una ocasión para hacer guerra. Estaba todo convulsionado, no sabían qué podría pasar. Y esta reacción que tuvo el rey Joram llegó a oídos del profeta Eliseo. Y Eliseo, el profeta, le manda a decir, ¿por qué ha reaccionado de esa manera? Dile a ese hombre que venga a mi casa y aquí él va a saber que hay Dios en Israel.
No sabemos cómo fue. Lo cierto es que Naamán llegó hasta la casa del profeta Eliseo con toda su comitiva, las personas que iban con él. Me imagino que llegó, tocó la puerta, se abrió la puerta. Pero no salió Eliseo. Salió el sirviente de Eliseo que se llamaba Giesi y le dijo: dice mi señor que vayas al río Jordán y te laves 7 veces y serás sanado de la lepra en el río Jordán. Y cuando terminó de dar el mensaje se metió a la casa y creo que ¡pum!, cerró la puerta. ¿Cómo crees tú que se sentía Naamán? Pero ¿sabes que esa era la única manera en que él podía ser sanado de su lepra? Hoy, tú y yo no necesitamos buscar un río para que seamos salvados o librados del pecado y su castigo. La solución de hoy es el Señor Jesús. El Señor Jesús, que es el perfecto Hijo de Dios, que vivía en el cielo, decidió venir aquí a la tierra. Y Él decidió venir aquí a la tierra como un bebé. Por eso el Espíritu Santo lo colocó en la barriguita de la Virgen María para que formara su propio cuerpo, como se formó el tuyo y el mío, con una diferencia: en Él no había el deseo de pecar. Se cumplió el tiempo, los 9 meses, nació, y esa guagua allí era el Hijo de Dios. Pero no se quedó como una guaguita, Él creció. Tuvo 5, 8, 12 años, y cuando llegó a los 30 años de edad, comenzó a salir de su ciudad y se fue a recorrer algunas ciudades de su país, de Israel, y decía que es el Hijo de Dios, y enseñaba y mostraba que era el Hijo de Dios. Reunió a un grupo de alumnos llamados los discípulos, alumnos especiales, que después los llamó apóstoles. Y la palabra apóstol significa enviados con una misión. Y claro, Él les dijo primero: vengan y vean cómo se hacen las cosas. Porque el Señor sanaba, enseñaba, a los cojos los hacía levantar y correr. ¿Sabes tú que el Señor Jesús sanó a leprosos? A veces ni siquiera los tocaba, solamente decía la palabra y ellos eran sanados de la lepra. Es el Hijo de Dios. Pero Él no vino a hacer eso nada más. Lo más importante es que Él vino a dar su vida por ti y por mí. Y la vino a dar sufriendo en la cruz. Él sufrió mucho cuando fue arrestado, cuando fue vendido por uno de sus alumnos, cuando le colocaron una corona de espinas en su cabeza. Tanto sufrimiento padeció. Pero imagínate ser clavado en una cruz. ¿Tú te has clavado o te has lastimado alguna vez con algo punzante, con una aguja? Y duele, ¿sí o no? Sí. Y uno cuando le van a poner una inyección, y uno ve la aguja, ¡ay, aguja no!, ¿verdad? Pues mira, al Señor Jesús no le pusieron una agujita, una corona de espinas allí en su cabeza que se la clavaron, y unos látigos horribles, los clavos que le traspasaron sus manos y sus pies. Fue muy duro, muy cruel lo que hicieron con Él. Eso fue por horas, y Él no se quejaba, porque Él estaba sufriendo el castigo que tú y yo merecemos por tu pecado y el mío. Fue clavado en la cruz. Y cuando estaba clavado en la cruz, algunas personas que estaban al pie de la cruz se reían: a otros salvaste, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Es que Él no vino para salvarse a sí mismo, no tenía por qué salvarse, Él nunca dejó. Él vino a salvarte a ti y a salvarme a mí. Él murió. Y para comprobar que había muerto, un soldado le traspasó una espada, una lanza en su costado, y le salió sangre y agua. Él murió voluntariamente, nadie lo obligó, Él quiso hacerlo por ti y por mí. Fue bajado de esa cruz y fue sepultado. Pero al tercer día sucedió algo maravilloso. El Señor Jesús resucitó. Él está vivo, y lo vieron ahí sus propios alumnos, los alumnos de Jesús. ¿Y sabes por qué hizo todo eso? Porque esa era la única manera en que tú y yo podíamos ser limpiados de los pecados. Por eso dice en 1 de Juan 1:7, mira, dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Como Él ahora está vivo en la casa de Dios junto a Dios el Padre, Él puede limpiar tu pecado por la sangre, su vida que la derramó allá en la cruz. Entonces tú y yo
¿Tenemos que ir a buscar un río para lavarnos? No. Él ya hizo lo que tú y yo necesitamos. Sufrir en la cruz el castigo de tu pecado y el mío. Pero para Naamán, ¿cuál era la solución? ¿Lavarse 7 veces en qué río? Cuando Naamán escuchó esas palabras, yo me imagino que se puso tan enojado y, ¿sabes? Él dijo algo que a lo mejor tú y yo también hubiésemos dicho. Él era tan importante. ¿Cómo? Yo pensé que él, el profeta, iba a venir, el varón de Dios, iba a ver mi lepra, iba a poner su mano en la lepra, iba a orar, a llamar a su Dios y yo sería sanado. ¿Acaso si no me lavo yo en los ríos de Damasco que son limpios, Habana y Parpar, no seré sanado de la lepra? Él estaba muy enojado, pero las personas que iban con Naamán le decían, pero mi señor, le decían sus esclavos, si te pidiera alguna cosa difícil, ¿tú lo harías? Yo creo que eso lo hizo pensar a Naamán. Si él lo único que te está diciendo es, lávate 7 veces en el Jordán, ¿hay algo difícil? Y yo creo que él estaba pensando hasta que por fin dijo, está bien, está bien. Y se dirigieron, ¿a qué río? Es como una serpiente. Y sabes, ese río es sucio. Lodo, tierra, piedra, ramas de árboles, popó, caballo muerto, toro muerto. Es sucio, es cochino. Un leproso meterse allí. Yo me imagino que Naamán lo vio y dijo, y en cambio los siervos, aquí Señor, hasta que por fin él dijo, está bien. Creo que se quitó parte de su ropa, entró al agua del río Jordán. ¿Cuántas veces tenía que zambullirse? 7. A ver, vamos. 1, 2, 3. Ay, yo creo que él vio, seguía con la lepra. Pero ¿cuántas veces le dijo? 7. A ver, sigamos, ¿cuántas vamos? 3. Vamos. 4, 5, 6, Y todavía seguía con la lepra. 7. Y cuando a la 7ª vez Naamán salió, ¡ah! ¿Qué crees que pasó? Estaba libre de la enfermedad. La Biblia dice que la piel era como la de un bebé. Hoy si has visto cuando las mamás, a lo mejor te hicieron eso a ti, cuando de guaguita las mamás bañan a la bebé, a la guagua, y la secan, ¿qué le hacen después de que la secan? Le echan talco, y antes de echarle talco hacían una operación. ¿Sí o no? ¡Uy, qué ganas de hacerle así a Naamán! Pero no, pues este es un adulto. La piel era como la de un bebé, no tenía nada de lepra. Sucedió lo que le había mandado a decir el varón de Dios, el profeta Eliseo, y él inmediatamente se vistió y regresó a la casa de Eliseo, y esta vez sí salió Eliseo. Y Naamán le dijo, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. ¡Qué bueno! Que Naamán creyó y obedeció al profeta. Hoy, a lo mejor tú estás pensando, yo también quiero ser limpiado de mi pecado y su castigo. Pues hay una sola manera. ¿Reconoces que has pecado? ¿Crees que el Señor Jesús murió y resucitó para perdonar tu pecado? Y todo eso Él hizo porque te ama. Es la única manera en que puedes tener el perdón de tus pecados. Y la palabra perdonar significa quitar la culpa. La Biblia nos dice en Hechos 10:43 así, que todos los que en Él creyeren, está hablando de Jesús, los que confiaren en Jesús de todo su corazón, recibirán perdón de pecados por su nombre, porque el nombre de Jesús significa Salvador. El perdón es quitar la culpa de tu pecado. ¿Creerás hoy en Jesús como tu Salvador para el perdón de tus pecados? Por favor, cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Y si hoy
tomas la decisión de decirle a Dios, creo en Jesús como mi Salvador, para el perdón de tus pecados, por favor, abre tus ojos y ponte de pie. Muy bien. Solo si abriste tus ojos y te pusiste de pie, vas a pasar a conversar con la tía Gaby. Ella te va a mostrar con la Biblia cómo es eso de creer en Jesús para el perdón de tus pecados. Amén. Muy bien. Ahora sí, todos pueden abrir sus ojos. Muy bien. Listo. Veamos, ¿cuántos minutos hice? 33. 33. Me extendí. Otras veces ya estaba.